Yo me gusta definirme como una persona que cuando era más joven aprendía de los más mayores, me gustaba aprender de los más mayores, y ahora que soy más mayor, pues me gusta aprender de los más jóvenes. A mí me gusta decir a los atletas que piensen en 10 años. O sea, cuando empiezan en un deporte, yo cuando me llega alguien y me dice, mira, quiero entrenar y tal, quiero hacer el Ironman. Pero vamos a ver, ¿tú cuánto llevas en esto? Es decir, me he dado cuenta que la aproximación a la competición, las últimas 4 semanas, por ejemplo, antes de un Ironman, vamos a hablar de Ironman, Sí. yo creo que es lo que más nos une. Nos interesa tanto a los que escuchan el podcast como a nosotros. Me he dado cuenta que esas 4 últimas semanas a lo mejor apurábamos mucho, digamos, la carga de entrenamiento al final y llegábamos relativamente con cierto cansancio residual, cierta fatiga residual a la prueba. Y siempre me llama la atención, lo que pasa es que pensaba que era un deporte para gente muy dura o muy... Yo estaba en mi mundillo del atletismo y estaba centrado en mis cosas y no... ¿A qué triatleta diría que no quiere ir a Hawái? Bueno, puede que haya alguno, ¿no? Pero yo pienso que es porque no conocen la historia ni la esencia del triatlón. El que no quiere ir a Hawái es por eso, realmente. Pero sí que os voy a contar una cosa que es real, ¿no? O sea, yo donde vivía, en Talavera de la Reina, a la gente le digo, no se trata tanto de las horas que eres capaz de hacer, sino de lo que haces en esas horas, ¿no? Era un cuaderno que íbamos anotando todo lo que íbamos haciendo. Entonces, en el avión, en el viaje, nos dedicamos los dos. Bueno, de hecho, yo para inscribirme para mi primer Lanzarote fue con una carta certificada. O sea, no te escribías como ahora. Qué bueno. Mandabas un cheque conformado por el banco. Iba a ver el triatlón de la Casa de Campo en Madrid en la época de Godoy, de Burguete, de Alix. Yo creo que aparte del conocimiento que puedes ir adquiriendo, la propia experiencia, o sea, experimentar esos sistemas o esas maneras de trabajar en ti mismo, es el recurso más valioso para aprender. Recuerdo cuando íbamos en el avión hacia Los Ángeles, a Hawái, los dos llevamos apuntados, tanto Eduardo como yo, llevamos apuntados los entrenamientos en un cuaderno. Yo la verdad os puedo decir, muy resumidamente, que de lo que me he dado cuenta con los años es que si me he equivocado, que todos los entrenadores nos hemos equivocado, si me he equivocado sobre todo es en... Bienvenidos al episodio número 47 de Live to Triathlon. En esta ocasión estamos otra vez José, Fercal y yo, que nos volvemos a juntar los tres. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Arranca tú, venga. No, muy bien. De un lado para otro. Haciendo puzzle. Haciendo puzzle. De un lado para otro. Trabajo. Estás de bajón ahora. Ahora no dirás que tienes mucho tiempo ocupado entrenando. Ahora debes estar un poco de transición, ¿no? No, Fercal, es la época de trabajar más porque entrenas menos. Bueno, ya, pero... Estamos así, Fercal. Así estamos. Es la época de ir acumulando trabajo para que cuando llegue el momento en el que hay que dedicarse a entrenar, pues no tengas que trabajar tanto. Sí, así estamos. Pues sí, así estamos. Estamos aquí con el tiempo un poco también revuelto en general y nada, vamos a ver si cogemos rodillo un poco más que otra cosa. Sí, ya va tocando. Pues nada, hoy tenemos aquí a alguien a quien teníamos muchas ganas de traer al programa y charlar un ratito con él. Se trata de Pablo Cabeza, como ya muchos le conocéis y otros de los que llegáis al mundo del triatlón ahora, pues no tanto. Os contamos un poco algo sobre él antes de arrancar. Empezó siendo entrenador de atletismo a últimos de los años 80. Lleva más de 35 años de experiencia ayudando a deportistas de resistencia de todos los niveles. Desde el año 95 haciendo triatlón y uno de los pioneros españoles en el Ironman de Hawái. Bienvenido, Pablo. Esta es una de nuestra presentación documentada. No sé si me he dejado algo por ahí y no sé si... Yo creo que tú mismo te puedes presentar mejor, ¿no? Bueno, no sé. Yo me gusta definirme como una persona que
Cuando era más joven aprendía de los más mayores, me gustaba aprender de los más mayores, y ahora que soy más mayor, pues me gusta aprender de los más jóvenes, ¿no? Sobre todo de los más jóvenes que me rodean, que me encanta, pues eso, rodearme de gente joven, gente que me aporta mucho y que, bueno, pues día a día me gusta seguir creciendo en este mundillo del deporte, del triatlón más concretamente. Y bueno, pues soy una persona que me ha encantado desde siempre el deporte de resistencia, desde que era un crío. Y bueno, pues he tenido mis épocas también, hasta que encontré un poco mi sitio y bueno, pues mi sitio al final, aunque tuve una así bastante dilatada trayectoria como atleta, luego por vicisitudes, por lesiones, también por preferencias, a mí, por ejemplo, el triatlón siempre me llamaba la atención. Yo todos los veranos iba a ver el triatlón de la Casa de Campo en Madrid, en la época de Godoy, de Burguete, de Alix, de Juan José Ayet, de toda esta gente, de Carlos Santamaría. Iba a ver el triatlón y acompañaba a algunos chicos, que había un par de chicos en mi localidad, digamos, de referencia de toda la vida, que está la Vera de la Reina, que es de donde soy. Aunque soy natural de León, pero desde crío, desde los 4 años, residí en Talavera con mi familia, con mis padres, y bueno, pues había 2 chicos que en los años 80 ya hacían triatlón allí en Talavera y que luego hicieron el Ironman, ellos 2, de Lanzarote. Creo que en el año 96 ya hicieron el Ironman. Eran de los primeros españoles que hacían Ironman y que coincidía que vivían cerca de mí. Tenía relación con ellos porque uno de ellos había estado entrenando conmigo también para un maratón, había hecho atletismo. Recuerdo que José Antonio González, que luego, años después, también estuvo en Hawái. Un año después de mi primera vez estuvo en Hawái, pues bueno, ellos me animaban a que hiciera triatlón y bueno, pues la verdad es que me encantaba el mundo del triatlón. Leía mucho sobre triatlón en las revistas que había entonces, en Bicisport, en la revista Triathlon Americana, y siempre me llamaba la atención. Lo que pasa es que pensaba que era un deporte para gente muy dura o muy... Yo estaba en mi mundillo del atletismo y estaba centrado en mis cosas y no me daba por probar. Pero bueno, a raíz de esas lesiones que tuve empecé a montar más en bici, a nadar, que de crío había nadado también en el club de natación de allí de Talavera algún verano, aunque no era buen nadador y nunca me gustó nadar, pero bueno, ya cuando empecé el triatlón lo empecé a coger el gustillo y bueno, pues eso, ¿no? Esos fueron un poco mis inicios, ¿no? Vale, como deportista, ¿no? Y un poco, casi todo el mundo te conoce, ¿no? Pero es verdad que hay gente nueva que está entrando en esto y que nos oye y nos consta que a lo mejor no conoce a gente que ha iniciado todo esto, ¿no? Y que para nosotros, a mí particularmente, para los que estamos aquí, yo creo que eres referente. Entonces, para situarte un poquito entre los oyentes, así como datos deportivos, pues si no estamos mal documentados, que ahora nos dices, pues tú, sí, como atleta desde el 95 tienes pues mejor marca personal, me parece, en media maratón de 1 hora 10 y 2 horas 29 en maratón. Has hecho 19 finisher en Ironman, 17 finisher en Ironman, si no me equivoco. Podium en 35-39 en Lanzarote. Has estado 2 veces en Hawái, 2 mundiales 73, el Lati. Bueno, pues yo creo que tu bagaje es importante, ¿no? Y con eso queda claro que estamos ante un apasionado del triatlón, ¿no? Del que tenemos mucho que aprender. No sé si me he equivocado, falta algo, o quieres destacar alguno de estos resultados que mejor recuerdo te traiga. Bueno, yo creo que mi mejor marca en media maratón, mi mejor marca en atletismo es la de media maratón. O sea, para mí 1 hora 10 en media maratón tiene más valor que 2:29. Lo que sí que es cierto es que potencialmente, por lo menos en aquella época, pensaba que podía correr más rápido en el maratón, pero estamos hablando de hace 30 años, 31 años. O sea, yo mi mejor marca en maratón la hice en 1993. Estamos hablando de eso, o sea,
Yo físicamente era distinto a como soy ahora. Soy una persona, soy delgado, siempre fui muy longilíneo, poca musculatura. O sea, tenía el cuerpo casi como el de un keniata, ¿no? Con 20 y pocos años. Sí. Y la verdad es que era un apasionado del atletismo. Me encantaba toda la historia del atletismo. Leía muchísimo a los entrenadores legendarios, de los que traté de aprender lo máximo posible en mis lecturas. Yo no solo era un atleta practicante, sino que era un apasionado de intentar conocer cómo los grandes atletas llegaban a conseguir su máximo rendimiento y qué procesos seguían, ¿no? Y en el tema del triatlón, pues me pasó un poco lo mismo. O sea, el triatlón, desde que empecé o incluso antes de empezar, ya estaba leyendo mucho y intentando escrutar cada pequeño detalle, ¿no? Para intentar aplicarlo, ¿no? Y yo creo que aparte del conocimiento que puedes ir adquiriendo, la propia experiencia, o sea, experimentar esos sistemas o esas maneras de trabajar en ti mismo, es el recurso más valioso para aprender, ¿no? Y en el caso del triatlón, yo en la época que me clasifiqué para Hawái la primera vez, mi primer Ironman fue en Lanzarote en 1998 y recuerdo que aquella prueba yo tenía bastante contacto con Eduardo Arenal, que es el hermano del actual director técnico de la FETRI. Eduardo ha sido uno de los grandes triatletas de larga distancia españoles, de los precursores. En el año 98 en Hawái hizo un puesto 28 de la general, sin ser profesional. O sea, estamos hablando de un auténtico superclase. Y bueno, yo conocí a Eduardo de la época del atletismo y entonces yo sabía que Eduardo iba a ir a Lanzarote y hablaba con él. Y bueno, Eduardo el año anterior había quedado campeón de España a larga distancia en el 97 y nada, pues nos presentamos allí en Lanzarote y algunos más. Estaba también, recuerdo, Alejandro Pelayo, gente de la primera época del triatlón, ¿no? Y bueno, lamentablemente Eduardo tomó un camino equivocado en la carrera porque, no sé, para que os hagáis una idea, el Ironman de Lanzarote en aquella época, en la línea de meta, prácticamente había unas jardineras con algunas flores antes de entrar, los 100 últimos metros antes de entrar en meta, pero no estaba ni vallado ni estaba como está ahora. O sea, ahora vas a Lanzarote y la prueba el montaje no tiene nada que ver con lo que había hace 25 años, evidentemente. Y él se equivocó en una de las partes posteriores del circuito y él mismo se retiró porque acortó recorrido y se retiró. Entonces no pudo clasificarse. Entonces yo fui el único español que me clasifiqué en Lanzarote ese año. Y recuerdo que en meta estaba Eduardo allí y yo cuando le vi en meta le dije, ¿qué tal te ha ido? Y me dice, no, me he retirado y tal. Dice, pero lo voy a intentar en Rod, en Rod, que entonces era Ironman y era clasificatorio para Hawái. Se clasificó y fuimos los dos a Hawái. Y bueno, el proceso del entrenamiento, que era lo que estaba comentando, el proceso de entrenamiento para Lanzarote, el proceso de entrenamiento para Hawái, fue aplicar todos esos conocimientos, esas cosas que iba leyendo o esos textos que iba leyendo y los entrenamientos que iba leyendo, aplicarlo con la propia experiencia y, como decía antes, como recurso más valioso para ese aprendizaje, ¿no? Y recuerdo, como anécdota ya no me enrollo más, para que preguntéis otras cosas, porque yo me empiezo a hablar y no paro. Recuerdo cuando íbamos en el avión hacia Los Ángeles, a Hawái, los dos llevamos apuntados, tanto Eduardo como yo, llevamos apuntados los entrenamientos en un cuaderno. O sea, ya ves. El Training Peaks. El Training Peaks era un cuaderno, ¿no? El Training Peaks nuestro era un cuaderno que íbamos anotando todo lo que íbamos haciendo. Entonces, en el avión, en el viaje, nos dedicamos los dos pues a comparar los entrenamientos y curiosamente, tanto los volúmenes
muchos pequeños detalles del entrenamiento eran similares y casi las horas de entrenamiento. Entonces entrenábamos un montón. O sea, entrenábamos un montón. Y yo ahora a mucha gente le digo, no se trata tanto de las horas que eres capaz de hacer, sino de lo que haces en esas horas, ¿no? Entonces hacíamos horas, pero realmente medíamos poco o no medíamos nada. Era todo con pulso, más o menos para tener una referencia, pero el pulso lo utilizábamos como una referencia, no como un valor absoluto. Para saber un poco cómo estabas en ese momento y cómo venías de otras cosas. De hecho, antes nos contabas que todo esto un poco lo plasmabais en un foro mítico que había en su día, que algunos se conocerán, que era el foro de atletismo, ¿no? Donde empezabais el foro del atleta. El foro se llamaba elatleta.com. Elatleta.com. No sé si José se acuerda de ese foro. Sí, me acuerdo de toda esa época, además de luego Corricolari y todo lo demás que sacaban sus suplementos y cosas así, sí. Pues bueno, Corricolari, Corricolari es una época anterior. Yo, por ejemplo, tengo la colección de todos los Corricolari, el triatleta y su mundo, lo tengo todo encuadernado. Joder. Todos los números del Corricolari, el triatleta y su mundo. Yo estaba suscrito a Corricolari, eso sí es verdad. Eso sí es verdad, te voy a decir. Que yo estaba suscrito a Corricolari hasta que... Y viví la época en la que dejó de publicar ya en papel, físicamente, que dejó ya de hacer la revista. Y entonces ya no estaba suscrito. Pero claro, plasmabais ahí, ¿no? En un foro que había, ¿no? Un foro que había de los primeros foros que surgieron, supongo, ¿no? Eso ya fue un poco posterior. O sea, en el 98, aquella primera vez, pues entrenábamos prácticamente sin referencias. O sea, sabíamos que había... una chica catalana que vino con nosotros a Hawái, yo sabía que existía una chica catalana que se había clasificado en Zurich para el Ironman de Hawái. Sabía que un mítico de la primera época, de la época de Alix, de Burguete, de Godoy, etcétera, que era Matías Llobet, que es catalán, también sabía que se había clasificado en Zurich, pero no teníamos ninguna... referencia ni de lo que entrenaban, ni de lo que hacían, ni hablábamos antes de vernos allí en Hawái, nada, o sea, no había la interacción que existe ahora, o sea, éramos como pequeñas islas en medio del océano, cada uno. Entrenábamos un poco pues eso, estábamos en pleno proceso de aprendizaje, en un aprendizaje acelerado hicimos para llegar a Hawái, ¿no? Totalmente. Y lo del atleta.com, el foro, eso vino posteriormente. O sea, el foro del atleta yo creo que empezó sobre el año 2002 o por ahí, o sea, unos 4 años después. Y entonces ahí sí que empezamos a plasmar todas aquellas experiencias y tal, empezamos a escribirlas allí. Yo recuerdo de contar pues las cosas que hacíamos, los entrenamientos que hacíamos, tal, y la gente preguntaba, la gente hablaba, la gente iba intentando adquirir referencias de lo que nosotros contábamos, porque nosotros ¿qué referencias podíamos tener? Pues las únicas referencias que podíamos tener es de algunos atletas que habían estado antes que nosotros, porque ya sabéis que 10 años antes de que yo fuera, fueron varios españoles que fueron los primeros que fueron, ¿no? Residentes en España eran Alfredo Labegoya y Javier Berasategui, pero no teníamos contacto con ellos, ni ellos contaban, ni... Bueno, pues no... Como ahora, ¿no? No había Claro, ahora todo el mundo cuenta sus historias en Facebook, en Instagram, el correo electrónico, tal, no sé qué, pero entonces no... Bueno, de hecho, yo para inscribirme para mi primer Lanzarote fue con una carta certificada. O sea, no te escribías como ahora. Qué bueno. Mandabas un cheque conformado por el banco. O sea, tenías que ir al banco y decirle, mira, confórmame este cheque para darle validez, que lo tengo que enviar, no recuerdo, pero creo que fueron 30.000 pesetas lo que me costó la inscripción de Lanzarote. Y 30.000 pesetas en aquella época, comparado con lo que cuesta ahora un Ironman, ¿era un precio muy alto también o era un precio que
exagerado o se consideraba caro o se consideraba alto? ¿Cómo era? Bueno, era exagerado para lo que estábamos acostumbrados a pagar en las pruebas, que algunas eran gratis o costaban poco, porque entonces prácticamente los entrenadores tampoco ganábamos mucho porque o teníamos que hacer otras cosas y entrenar gratis a la gente, porque no existía la cultura de pagar al entrenador. Sí, imagino. Eso también hay que decirlo. Aunque a mucha gente le choque ahora esto que estoy diciendo, pues eso era así, un poco. Claro. Yo, por ejemplo, cuando empecé a entrenar atletismo, me dijeron, hay un chico que es entrenador, que entrena a la gente. Yo tenía 18 o 19 años y nos entrenaba, no le pagábamos por entrenar. Claro. Y aprendíamos un montón con él. Y yo os puedo decir que yo entrené ya cuando ya llevaba 3, 4 años entrenando, yo tenía 22 años o así, atletismo, fui a entrenar con un entrenador que era el entrenador de recordman nacionales de 1500, tenía atletas de menos de 30 en 10.000 montones, tenía recordman nacionales de maratón. Estoy hablando de Martín Velasco, que es un entrenador legendario de atletismo de Toledo. Entrenó a José Luis González, que fue recordman mundial incluso de la milla en pista cubierta. Bueno, pues yo fui a entrenar con él y tampoco me cobraba nada por entrenar. O sea, era otra época totalmente distinta. O sea, estamos hablando de que yo he vivido toda una época, una transformación de lo que ha sido el deporte, general, tanto a nivel de entrenamiento como a nivel social, como a todos los niveles, que lo he vivido de primera mano. Y Pablo, de todo esto que estás diciendo, en cuanto a la evolución más significativa que has visto en toda tu experiencia, ¿qué podrías destacar como entrenador y deportista? Porque estamos hablando, nos estás contando toda esta parte de historia y ahora mismo pues hay un presente, ¿no? ¿Qué has podido ver en cuanto a esa evolución como deportista y como entrenador tú mismo? ¿Qué has notado que es más significativo en el de antes y el ahora? ¿Qué ves ahora que dices, esto ahora mismo no sería viable y esta es la evolución que acabo de observar? Bueno, yo sobre todo he visto una evolución en la tecnología. O sea, la tecnología, a mí sí me dicen, voy a exagerar un poco, ¿no? Pero sí que os voy a contar una cosa que es real, ¿no? O sea, yo donde vivía en Talavera de la Reina, os voy a hablar del año 96, 97, 98, en aquella época, ¿no? Yo en aquella época empecé a entrenar ya a triatletas, los pocos triatletas que había entonces, en mi pueblo éramos 4 o 5, íbamos todos juntos siempre a competir, íbamos a Palmaces, a Cuenca, al Triatlón de Guadalajara y alguno más por ahí. Entrenaba 4 o 5 triatletas, pero yo llegué a ser el director técnico de allí del club de atletismo de Talavera y entrenaba muchísima gente que hacía fondo, ¿no? Pues bueno, donde yo vivía, justo debajo había una cafetería y yo tenía costumbre, yo soy animal de costumbre, de siempre después de comer me bajaba a tomar un café y me sentaba en una mesa y tal, y entonces la gente se empezó a enterar, y entonces muchos, como entonces no utilizamos casi ni el teléfono, no mensajes de texto, tal, pues tratábamos de ahorrar lo máximo posible con los mensajes de texto, no teníamos WhatsApp, no teníamos tal, la gente se me presentaba allí y me decían, Pablo, ¿qué tengo que hacer mañana? Digo, vale. Y entonces yo tenía las servilletas del bar y les iba apuntando, digo, mira, mañana haces esto, pasado haces esto y el viernes por la tarde nos vemos en la pista para entrenar, hablamos, tal, me comentas y ya te digo lo que haces, tal. Le decía lo que tenía que hacer y llegaba el martes, ya no tenía nada que hacer y decía, coño, voy al bar a ver a Pablo, que me diga, voy a verle que está tomando café, que me diga tal. Y muchas veces se me juntaban 8 o 10 allí que venían a preguntarme qué tenía que hacer. O llamaban a casa de mi madre, ¿está Pablo? No está, ha salido. Ah, vale, pues
bajaban a la cafetería a verme, ¿no? Estaba un rato, estaba WhatsApp. entre... Es el WhatsApp de aquella época. Sí, entonces, la tecnología a todos los niveles es lo que más ha evolucionado. Entonces, los entrenadores hemos tenido que adaptarnos a eso. Y además nos ha servido esa tecnología para corroborar si lo que estábamos haciendo estaba bien o no estaba bien. Yo, la verdad, os puedo decir muy resumidamente que de lo que me he dado cuenta con los años es que si me he equivocado, que todos los entrenadores nos hemos equivocado, si me he equivocado, sobre todo es en prescribir demasiado entrenamiento a la gente. Eso es una de las cosas que la tecnología me ha ayudado a corroborar. Vale, bien. Es decir, me he dado cuenta que la aproximación a la competición, las últimas 4 semanas, por ejemplo, antes de un Ironman, vamos a hablar de Ironman, sí. Yo creo que es lo que más nos une. Nos interesa tanto a los que escuchan el podcast como a nosotros. Me he dado cuenta que esas 4 últimas semanas a lo mejor apurábamos mucho, digamos, la carga de entrenamiento al final y llegábamos relativamente con cierto cansancio residual, cierta fatiga residual a la prueba. De eso es una de las cosas que he podido constatar. Y yo creo que la tecnología nos ha ayudado mucho. Pero contestándote a ti también, José, sobre qué es lo que más he notado. O sea, en ese avance tecnológico, si a mí hace 25 años me dicen que iba a estar con un ordenador calculando coeficientes, midiendo TSS y no sé qué, no sé cuánto, o sea, me dicen todas esas cosas, hubiera dicho, ¿pero de qué me estás hablando? O sea, si yo... También como anécdota os contaré que ya cuando estábamos en la era ya del ordenador y tal, ya todo el mundo utilizaba su ordenador, yo seguía haciendo los entrenamientos manuscritos, los manuscribía y les daba una hoja de entrenamiento a la gente o incluso las mandaba por fax a aquellos atletas que entrenaban conmigo que eran de fuera. Y recuerdo una cosa que se me quedó grabada, es que mi hermano, que es profesor de instituto y en aquella época daba clases de informática y tal, me decía, pero Pablo, ¿cómo no te coges un ordenador? Y yo le decía, no, un ordenador no, porque la gente ven todo de mi puño y letra con mi letra y se identifican conmigo. O sea, si yo se lo doy todo, se lo doy con escrito al ordenador, es algo impersonal, le decía yo. Me acuerdo que años después pensaba en aquella respuesta mía y digo, seré ignorante. Seré ignorante, ¿no? Esa respuesta tan... Pero bueno, es que... Perdona, sigue. No, sí que la evolución, digamos, nos ha marcado mucho y yo creo que los que hemos podido pasar de etapa o pasar de época, somos los que nos hemos adaptado y hemos tratado de adaptarnos precisamente a los cambios. Porque uno de mis mejores entrenadores es un chico que es entrenador nacional de atletismo, que entrena incluso a mediofondistas, algunos con marcas inferiores a 3:40 en 1500, estoy hablando de atletas de mucho nivel. Pues muchas veces yo tengo amistad con él, es de mi pueblo, y algunas veces él me pregunta, ¿y cómo haces esto? ¿Cómo haces lo otro? Y yo le explico y el tío se queda un poco como, pues dice, Pablo, yo es que casi que ni abro el ordenador. O sea, es una persona que está totalmente aferrada a su manera de trabajar desde hace 30, 40 años. Ya está prácticamente, inactivo, ya tiene 70 años o algo más incluso, pero es el ejemplo de que, digamos, que él se ha quedado ahí, por eso a lo mejor se ha conformado con eso y estaba en su zona cómoda y en su zona en la cual, pues estaba satisfecho consigo mismo y con lo que estaba haciendo, pero hay otras personas
entre las que me incluyo, que no nos hemos a lo mejor parado ahí, sino que hemos intentado crecer y buscar algo más, ¿no? Y ir un poco en consonancia con los tiempos. Evidentemente, si te quedas parado, pues te mueres. No puedes seguir en el mundo y en el mercado, ¿no? Sí, me has dicho la parte esta de la tecnología y demás, y también luego ya cuando has ido enlazando, pues yo tenía otra pregunta que era la parte un poco de técnicas, estrategias y metodología en cuanto a la evolución y demás, pero ya más o menos la has contestado, que ha sido un mejor ajuste de las cargas, ¿no? Gracias a esta tecnología, y también sí, el conseguir ver que no hay que entrenar tanto como entrenábamos. Que yo me acuerdo que en esa época, además, todos veníamos de otros deportes, nos gustaba machacarnos, nos habíamos retirado de nuestro deporte porque ya no llegábamos a más y el triatlón era lo que nos ofrecía entrenar como locos y constantemente. Y en cierto modo, pues yo he podido deducir de lo que tú comentabas que quizá una de las cosas que también han evolucionado y que te has dado cuenta gracias a esto es eso, mejor ajuste de las cargas, no tener que entrenar tanto e incluso la aproximación a la competición, pues que si lleva los deberes bien preparados, puede ser mucho antes y empezar mucho antes esa preparación a la competición para llegar bastante fresco, ¿no? Podríamos decir un poco ese resumen. Sí. O sea, en lo que son sistemas de entrenamiento, es decir, el interval training sigue siendo el interval training. Puedes hacer pequeños ajustes, modificaciones o puede haber matices. El trabajo por ejemplo, de ritmo-resistencia, como yo lo llamo, de series largas o tal, a tempo umbral, tal, eso sigue siendo lo mismo. Es lo mismo hace 30 años que ahora. No sé, trabajo de velocidad, todo es lo mismo. Lo que pasa es que ahora lo que hacemos es medir mucho más, ajustar mucho más y constatar qué es lo que estamos haciendo y incluso qué impacto tiene en el organismo lo que estamos haciendo. Porque entonces era todo tenacidad, constancia, si este entrenaba no sé qué, yo entreno más para ser mejor que él. Claro. Sí. O si fulanito hace esto, yo lo voy a hacer también porque él ha ganado no sé qué prueba. Pero ahora, bueno, pues tenemos otros elementos de juicio, ¿no? Es lo que nos ha dado la evolución, ¿no? Poder escrutar todo esto, ¿no? Pues y luego, yo, bueno, por último ya en este tema, también me gusta decir a los atletas que piensen en 10 años. O sea, cuando empiezan en un deporte, yo cuando me llega alguien y me dice, mira, quiero entrenar y tal, quiero hacer el Ironman. Pero vamos a ver, ¿tú cuánto llevas en esto? No, empecé el año pasado y tal. Digo, es que tienes que pensar en 10 años vista, no puedes pensar en el fin de semana. Antiguamente también, cuando había muchos corredores populares, ¿no? En el tema del atletismo, que todos los fines de semana corrían una carrera. Entonces, no tienes que pensar en el fin de semana, en el rendimiento que vas a tener este fin de semana, sino en lo que vas a hacer dentro de 10 años. ¿Dónde vas a estar dentro de 10 años? Entonces, también al hilo de esto, os diré, a mí siempre me ha gustado ser selectivo, buscar un objetivo e ir hacia ese objetivo. Hay antiguos compañeros míos de atletismo, yo ya tengo 61 años para 62, y sigo activo, y sigo corriendo. Doy gracias por poder correr los días que corro. Al terminar, digo, gracias por haber podido correr un día más de mi vida, porque realmente ya con esta edad, como digo, mis compañeros, gente que hacía atletismo conmigo, algunos están solo caminando porque no pueden correr, están destrozados de las rodillas, de los tobillos, de lesiones de espalda, etcétera. Y a mí me preguntan, pero Pablo, ¿cómo sigues corriendo? ¿Todavía estás bien? ¿Estás tal? No sé qué, ¿sigues activo y tal? Digo, hombre, porque yo preparaba un maratón y me concentraba en prepararme para eso. No iba a correr todos los fines de semana una carrera o no iba a correr todos los fines de semana un triatlón, como hay gente que todos los fines de semana se apuntan a cualquier cosa. Es importante pensar en el largo plazo, no pensar en la inmediatez. A mí me preocupa sobre todo mucho en chicos jóvenes que están metidos en las dinámicas de los clubes de triatlón, que prácticamente todos los fines de semana, si no tienen liga de duatlón, tienen el campeonato provincial, al fin de semana siguiente el triatlón,
la liga de triatlón de no sé qué, la liga provincial. Entonces, vamos a ver, ¿dónde está ese trabajo formativo? ¿Dónde está ese trabajo de evolución? ¿Dónde está ese trabajo de formación? Si es que todos los fines de semana estoy compitiendo. ¿Dónde va a estar ese chico de 22 años, de 18, de 20, de 22 años, cuando tenga 30? ¿Va a seguir haciendo deporte? Eso es lo que yo me pregunto muchas veces. Entonces, yo a mucha gente les digo, yo sigo compitiendo cuando me apetece preparar una competición, la preparo y compito. ¿Por qué? Aunque tenga más de 60 años, porque seguramente siempre he sido selectivo y he tratado de preparar las pruebas, pero sin pensar en el fin de semana exclusivamente que tengo una competición, sino pensar en ir formando, ir poco a poco entrenando, fortaleciéndome, reforzando mis puntos débiles, trabajando todo este tipo de cosas para poder llegar a un objetivo y estar en condiciones, pero no anteponer el resultado al trabajo de, digamos, de entrenamiento. El entrenamiento es lo principal y la competición tiene que ser pues esa guinda del pastel, pero no esa ansiedad por competir constantemente o esos calendarios tan saturados que tenemos ahora, ¿no? Pues sí, totalmente. Y ahora que estabas hablando un poco de tu faceta más como deportista, ¿no? Si repasamos un poco tu trayectoria deportiva, que ha estado Fercal un poco diciendo de dónde venías, ¿no? Adentrándonos ahora más en este presente, en el 2024, bueno, preparando el Ironman de Kalmar, tuviste un accidente que te dejó fuera de juego y no pudiste disputar esa prueba en la que querías de nuevo clasificar a Kona. Por lo que vemos nosotros en personas como tú, ¿no? Que pasan los años y la pasión por volver a la isla continúa intacta. Pero, ¿ha sido así siempre en tu trayectoria como triatleta o ha habido momentos en los que volver a Kona quedaba a un lado? Sí, bueno, ha habido momentos, ha habido un poco de todo, ¿no? Yo recuerdo que fui la primera vez a Lanzarote, como os dije al principio, en el 98. Y en el año 2000, 2 años después, pues volví a Lanzarote y quedé tercero de mi grupo de edad, plaza directa para Kona, tercero 35-39, plaza directa para Kona, y no cogí la plaza. Y me decían algunos, pero Pablo, ¿no coge la plaza? Digo, nada, cojo, es que estuve hace 2 años, ya iré más adelante. Digo, yo pensaba entonces, es sencillo clasificarse. Claro, entonces era más joven, tenía mucha capacidad de entrenamiento, podía con todo. Cuando tienes 35, 37, 38, 39 años, hasta 40 puedes con todo. Pero claro, ya dije, ya volveré. No me apetece ir a Kona este año. Y cuando quise volver, en el año, creo, 2005, dije, voy a volver a Lanzarote para ir a Kona. Voy a intentar clasificarme para Kona otra vez. Y me llevé un baño de realidad. O sea, hice una de mis peores marcas de aquella época. Luego ya como veterano, ya de más de 50 y tantos años, volví a correr en Lanzarote. Un año hice 11:21 y el año siguiente 11:30 y algo, que quedé quinto de mi grupo. No cogí la plaza por 2 plazas o algo así, no recuerdo bien. Entonces, en aquella época, en el 2000, dije no, tal. Luego, en el 2005 ya se convirtió otra vez en ese objetivo, volver. Lo intenté en el 2005, no lo conseguí. Lo intenté en el 2006, tampoco lo conseguí. Y ya en el 2007 ya dije, no, este año tengo que ir a por todas y tal. Y ya ahí sí que volví a coger la plaza y volví a Hawái. Y luego ya tuve una época un poco de... Tuve épocas, incluso estuve algún año sin competir nada. Entrenando sí, siempre he entrenado. O sea, siempre he estado activo, entrenando. Me encantaba entrenar, incluso hacía tiradas largas con la gente, tal. Gente que estaba preparando un Ironman los acompañaba entrenando, pero no tenía esa mentalidad de volver a Hawái. Luego ya otra vez, ya cuando me vine a vivir a Gran Canaria, creo que en 2015 intenté volver a Lanzarote, pero me lesioné, me hice una rotura de fibras por una caída, un
un traspiés que tuve, me rompí las fibras del bíceps femoral, del isquio, y no pude correr en Lanzarote. Pero en 2017 sí volví con intención de ir a Hawái, no lo conseguí, en 2018 tampoco. Y en 2018 dije, ya no vuelvo a correr Lanzarote, porque ya había hecho 8 veces Lanzarote y dije, ¡buah! Ya Lanzarote con esta edad es una prueba súper dura. Yo creo que Lanzarote es una prueba, cuando eres más joven, como decía antes, puedes con todo, tienes esa energía, tal, pero Lanzarote ya con más de 55 años, la marca, si ¿no? vas... Ya pesa, ¿no? Ya pesa. Si vas incluso buscando un rendimiento ahí a nivel de tu grupo de edad, es una prueba que te deja muchas huellas. Yo en 2018, después de que me exprimí en Lanzarote, como digo, quedé quinto de mi grupo, un mes después yo estuve súper cansado, casi sin entrenar y tal, porque me notaba fatigado orgánicamente. E incluso un mes después que estuve de viaje con mi mujer en Londres, estuvimos de ocio en Londres, me levantaba tosiendo, hecho polvo todavía, y me acuerdo que mi mujer me dijo, ya no vuelves a hacer Lanzarote, Pablo. Digo, no, Lanzarote no lo voy a hacer. Lo que sí que no descarto es hacer algún Ironman. Y este año, en 2024, pues me picó otra vez el gusanillo de volver a Hawái y tal. Y nada, empecé a entrenar y la verdad es que me caí a principios de julio de la bici y la verdad es que estaba bien. Pensaba que podía estar ahí luchando un poco por las plazas, ¿no? No sé si lo conseguiría o no, pero luchando al menos. Y nada, pues... Ahí fue en Kalmar, ¿no? Y vas a Kalmar, ahí, ¿no? Sí, caída, operación y nada, empezar otra vez de nuevo. O sea, ahora estoy entrenando ya casi con normalidad. Sí. Y bueno, pues este año los chicos de mi grupo de entrenamiento quieren ir todos todos no, o sea, un grupo amplio de 10, 15, quieren ir a Tallinn, a Estonia. Hay muchos inscritos ya, porque Tallinn, sabes que coincide el fin de semana que es 73 el domingo y Ironman el sábado. Entonces, algunos van a correr el 73, otros el Ironman, entonces yo estoy casi animado para ir. Depende también de algunas historias personales, familiares, a ver si puedo cuadrar todo y sí que me gustaría prepararlo. Y si puedo, pues volver a correr otro Ironman más, el penúltimo, ¿no? De mi... Se suele decir el penúltimo, ¿no? Tallinn creo que es uno de los primeros, ¿no? Es uno de los primeros que clasifica para Kona 2026, Tallinn, me parece. Efectivamente. O sea, esa ha sido una de las razones. Como decía también al principio, antes aprendía de los mayores, ahora aprendo de los más jóvenes. Pues los más jóvenes y más vivaces, ¿no? De mi grupo, tal. Pues yo muchas veces eso ni reparo en ello, ¿no? Este Ironman clasifica para Kona 2026 y tal, va a ser uno de los primeros, así que vamos a ir aquí y tal. Tengo a 2 o 3 ahí que se han quedado en las puertas en Hamburgo, que hicieron algunos hizo menos de 9 horas, pero que están en grupos duros de más jóvenes. Claro. Y están con el rollo de que quieren ir, evidentemente, a Hawái, por las historias que yo les cuento y por lo que ellos también van viendo, ¿no? Y van leyendo y van visualizando y tal de Hawái. Y lo que les cuentan los chicos míos también que han estado en Hawái. Este año han estado 3. Claro. Entonces, bueno. Así que bueno, este año tu intención es clasificar para 2026 para Hawái, ¿no? Es lo que te gustaría. Sí, o sea, me gustaría, sí. Qué sí bueno. Que me gustaría. ¿Por qué no? ¿Y tú qué has vivido? ¿A qué triatleta? ¿Qué triatleta diría que no quiere ir a Hawái? Bueno, puede que haya alguno, ¿no? Pero yo pienso que es porque no conocen la historia ni la esencia del triatlón. El que no quiere ir a Hawái es por eso, realmente. Claro. Ahí queda eso. Y tú que has vivido Hawái tantos años y viéndolo siempre, ¿cómo has vivido ese cambio de separar a hombres y mujeres, a seres diferentes? Bueno, al principio no lo asimilas. O sea, al principio como que no lo aceptas, ¿no?
no lo aceptas, piensas que se están cargando el deporte del triatlón. Pero yo, como os decía también, soy una persona que por lo menos lo intento adaptarme a la evolución. Incluso ahora no lo veo, o sea, no veo mal el tema de la alternancia de las sedes. No veo mal lo de la alternancia de las sedes. Mi ideal sería que Kona siguiera 1.500 participantes máximo, hombres y mujeres. Pero claro, es que piensas que la evolución de este deporte a lo mejor eso no lo permite. No lo permite en el sentido que lo primero, que sería inviable para la empresa a lo mejor mantener una prueba digamos, tan exclusiva y que hubiera menos gente que pagara, porque en realidad es una empresa que quiere ganar dinero, como es legítimo, ¿no? En mi ideal, pues eso sería lo bonito, ¿no? Pero también habría muchos menos triatletas que podrían disfrutar de esa maravillosa experiencia de correr en Hawái, ¿no? Y de esta manera a lo mejor se puede sostener esto, ¿no? Y tampoco, si lo piensas fríamente, tampoco es tan descabellado decir, bueno, un año es en Niza y al año siguiente en Hawái. Bueno, a lo mejor, incluso yo he pensado, Pablo, lo mismo te apetece algún año ir a Niza, al Mundial Ironman en Niza. ¿Has ido a Hawái ya? Bueno, ¿por qué no ir a Niza, no? Claro. Pues bueno, no lo sé. A lo mejor en algún determinado momento me apetece. Yo he corrido Niza cuando era 420-30, el mítico Mundial ITU de larga distancia, y bueno, me gustó. Me gustó menos cuando corrí Ironman Niza, creo que corrí en 2009, porque me parecía un poco caótico. Es una ciudad como que no está... O sea, Kona es mucho más, todo más accesible, es más... Está todo a mano, sí, está todo cerquita. Todo más a mano, más amable, ¿no? Niza es una ciudad ya es más cosmopolita y es más enrevesada, ¿no? Para estar allí y vivir un triatlón, ¿no? No me gustó tanto cuando lo viví en 2009, ¿no? Pues en 2026 igual lo haces con mujeres otra vez, porque se oye, no sé, se está comentando que este año el nuevo chef de Ironman ha estado allí en Kona, ha visto el ambiente, ha oído a la gente y que dice que tiene poder de negociación otra vez y que, bueno, dicen, o sea, 2025 está claro lo que es así, pero bueno, esto queda aquí dicho a 2 años vista, pero es muy posible que vuelva otra vez a estar juntos, ya veremos. Lo que yo no sé es si es viable logísticamente desde un punto de vista más purista, ¿no? Que si es viable logísticamente meter a hombres y mujeres. ¿Cuántos hombres y mujeres quieren meter? ¿4.000? ¿O 4.000? No, lo que van a bajar es, o sea, volverán a bajar un poco el número de inscripciones. Lo que no se sabe si subirá el precio. Pero bueno, dicen que van a volver a bajar número porque evidentemente tanta gente no es posible y 2 días es inviable. Es lo que la isla le dijo que no, que eso es imposible, sí. Que 2 días no podía ser y todo esto. Que es lógico, ¿no? Bueno, una isla, como tú decías, que es tan a mano todo, tan familiar, pues con su cultura tan arraigada, viene gente de fuera en 2 días, que además no son 2 días seguidos, sino que con 1 o 2 entre medias, pues al final es un follón general, ¿no? Pero bueno, ahí está. Oye, por cierto, una cosilla que me viene así a la cabeza de recapitulando. Sabéis que siempre estoy dando vueltas a todo lo que se va comentando y eso. Tú has comentado, Pablo, que bueno, el tema del avance ahora de la tecnología y demás, pero sin embargo tú has sido de pionero en el uso de mucha tecnología dentro del triatlón. O sea, de los primeros usando el Polar, trayéndolo desde Finlandia. Joder, me acuerdo además de los primeros moviendo las bicicletas Cepo. Además, me acuerdo siempre... Me adelantabas en el mismo punto en Guadalajara, yo salía por delante en la natación y en ese último puertecito siempre me adelantabas ahí metiendo vatios en la bici, ¿no? Y de todo esto de la tecnología, ¿tú cómo ves el tema de la inteligencia artificial? ¿Crees que puede llegar a sustituir al entrenador, como dicen algunos, otros que tienen mucho miedo a utilizarla por esos motivos? ¿Cómo ves esta situación? Yo sé que eres partidario de que la tecnología es para apoyar, para ayudarnos, pero bueno, escuchemos un poquito ahí qué podrías
opinar de este tema. Bueno, tengo tengo pensamientos a favor y otros encontrados, podría decir, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial viene para quedarse. O sea, la inteligencia artificial viene para quedarse. Y yo creo que en el futuro se va a imponer. Yo no sé si eso me va a pillar a mí. No lo sé. No lo sé si me va a pillar. La verdad es que he estado coqueteando con ello. Bueno, no sé, he hablado por ejemplo, con Joserra, sobre José Ramón Cayén. Sí, Joserra, he hablado con él. He hablado con él de esto y hemos tenido charlas sobre el tema este. Y a mí me llama mucho, o sea, me seduce el tema, ¿no? Y pienso que puede ser un avance muy grande, ¿no? Pero también pienso, por otro lado, que muchas veces lo que haces desde la genialidad o desde la inspiración no sustituye a lo que te diga una máquina, unos coeficientes o unos, no sé cómo decirlo, unos parámetros que al final son los que te marcan la máquina. Eso es. Lo que te diga unos algoritmos, ¿no? Algoritmos. De hecho, creo que muchas veces, por ejemplo, hablando de alto rendimiento, en muchas cosas de las que hacen los grandes deportistas, la gente, digamos, que destaca en algo, se salen de lo que es la ciencia, ¿no? Se sale de lo que es la lógica, ¿no? Entonces, yo tengo mis dudas. Sí que me gustaría probar el tema este y trabajar con ello y ver hasta dónde llega. Y evidentemente el entrenador también tiene que cumplir una faceta más, digamos, humana de hablar con el deportista, de tratar de buscar sus puntos débiles y tratar de pulirlos, y eso no es tanto la inteligencia artificial, sino la inteligencia natural, ¿no? O la inteligencia o el conocimiento que tú le puedas aportar, ¿no? Para orientarle, ¿no? Y entrenar mediante esa inteligencia artificial, pues con ciertos retoques, yo creo que puede ser el futuro. Yo incluso he hablado con mi... Dime. Sí, dime. Yo incluso he hablado con muchos de mis entrenados sobre esto y les he pedido opinión y como que no están convencidos. No, yo prefiero que me entrenes tú, Pablo. No, a mí no, esto tal. Y entonces estoy un poco encallado ahí, estoy como el barco ese que está varado, ¿no? Que sí, la verdad es que me seduce mucho, me llama mucho la atención y creo que como decía al principio, es el futuro, pero no sé si llego demasiado tarde, aunque nunca pienso que es demasiado tarde para nada, pero no sé si esto está suficientemente, digamos, desarrollado como para instaurarse de una manera inminente o si es algo que va a tardar. Tener en cuenta, a ver, yo creo que, o sea, el tema de la inteligencia artificial, ahora se habla mucho de la inteligencia artificial porque ha sido un pelotazo, ¿no? En cuanto que hay mucho más negocio, mucha más cosas alrededor a las que le ha tocado la inteligencia artificial, pero con Training Peaks de toda la vida ya había inteligencia artificial. Me refiero que tú tengas unos TSS, que tú tengas un índice de fatiga, que tú tengas una serie de valores, esos no es que sea inteligencia artificial, que ese algoritmo, llámalo X, lo está calculando en función de los datos que tú le metes. Ahora, ¿qué pasa? Que habrá otros. Esa inteligencia artificial que llamamos, entre comillas, simplemente es que con una serie de datos, pues te da otros datos y con esos otros datos que te da, tú ya actúas. Entonces, claro, al final tus entrenados dirán, no, entréname, Pablo. Claro, o sea, Pablo va a seguir entrenando siempre, lo único que va a tener una herramienta más, que es esta inteligencia artificial que le ayuda
pues a tomar una serie de decisiones que son él el que las decide, ¿no? Claro, como tú decías, antiguamente apuntabas una hoja, tú imagínate, si te tenía que decir un entrenado cuántas horas entrenaba a la semana, pues te la sumaba en una hoja, te lo ponía o te lo mandaba y no lo sabías. Pues hoy en día todo eso, con la inteligencia artificial, se mejora en cuanto a rendimiento de proceso, pero no es que tome decisiones, que las puede tomar, ¿no? Las puede tomar, pero siempre tiene que haber un entrenador ahí, yo creo. Yo me voy a mojar ahí, eso es lo que acabas de decir, ¿no? Siempre tiene que haber un entrenador, porque yo creo que hay 4 cosas fundamentales que la inteligencia artificial hoy en día... Bueno, ojo, espera, José, perdona, siempre tiene que haber un entrenador, evidentemente es lo mejor, pero ya sabes que también hay planes en una revista que te las ponen y lo coges y lo haces si quieres, pues eso es lo mismo, ¿no? Te digo, mira, siempre mucho mejor, claro. Hay una cosa que no con la inteligencia artificial ni con esos planes, pues se puede sustituir. Una es el ojo humano, por muchas cámaras que haya, incluso hubo un proyecto de Amazon de un programa de fitness que era con multicámara y era imposible sustituir al ojo humano y luego la percepción que tenía en cuanto a los gestos técnicos y movimiento. Por otro lado, la capacidad de improvisación y de intuición, lo veo también. Otra cosa es deducción o sacar datos y conclusiones, pero esta capacidad que tienes en ese momento de improvisar y de varias variables que tú tienes de experiencia y eso, que la saquen, yo lo veo difícil. Sobre todo hay una cosa que también veo muy complicada para que el entrenador pueda desaparecer por inteligencia artificial. Y es que una inteligencia artificial yo creo que no puede igualar una cosa natural que es lo que llamamos talento, ¿no? El talento que puede tener el entrenador, el talento que puede haber, eso, la inteligencia artificial yo creo que carece de ello. Tiene datos, sí, pero talento lo veo más difícil. Yo sobre esto hago una reflexión. O sea, ahora prácticamente yo el 90%, no sé si el 90%, pero el 85% seguro de mis deportistas son pues de península, tal. Yo vivo en Las Palmas, ¿no? O sea, en Las Palmas, vivo en el sur de Gran Canaria, en Mogán. Pero pese a que yo realmente mi principal actividad es estar pues 6 horas diarias en el ordenador, por ejemplo, programando, contestando las dudas, ajustando cargas, etcétera, programando, planificando, etcétera. Esa es mi principal tarea. Yo creo que la verdadera esencia del entrenador es estar con un cronómetro y observando, y el ojo clínico. Entonces, para no perder eso, yo me obligo a, bueno, pues a tener unas sesiones presenciales con los deportistas que tengo aquí más cercanos. Por ejemplo, tengo unos chavales que son juveniles, que están empezando en el triatlón y tal, y voy con ellos a la piscina y incluso hay gente que me dice, pero Pablo, si es que a ti te compensa coger el coche, estás trabajando, yo trabajo en Arguineguín, que tengo aquí un local y tal, estás trabajando ahí en el trabajo en el ordenador, tal, ¿te compensa hacer 25 kilómetros, subir a la piscina, estar con los chavales ahí entrenando, que prácticamente no te pagan o te gastas más dinero de lo que te pagan en ir y venir, en el tiempo que pierdes y tal? Digo, sí, es que no lo hago por dinero, es que lo hago porque pienso que la esencia del entrenador es esa. Si yo pierdo ese contacto humano con estar con los chavales en la piscina, corrigiéndolos, hablando con ellos, tratar de orientarlos tanto en el plano deportivo como humano, hablando de sus estudios, hablando de sus inquietudes con ellos y tal, no solamente del tema técnico. Si yo pierdo el hecho de ir a un parque todas las veces que puedo, quedar con mis atletas o en la pista de atletismo, quedar con ellos y estar con ellos, hacer la técnica de carrera, visualizar lo que están haciendo, corregirlo, hablar con ellos, ese contacto humano, y los domingos salir en bici con la gente que está más cerca de mí. Si pierdo eso, pierdo mi esencia como entrenador. Ya soy un mero prescriptor de tareas y soy un oficinista, ¿no? Nos vamos a resistir a esto todo lo que se pueda, ¿no? Y los entrenadores os tenéis que resistir todo lo que podáis, pero la evolución es la que es y es verdad que esto es fundamental, pero que, o sea, y marca la diferencia, ¿no?
Pero antiguamente también íbamos al parque todos los días y para ver a un amigo no podías hacerlo por redes y no sé qué. Y ahora hablas con gente por redes sociales o por en Facebook, por Instagram, que hacía tiempo que no veías. Bueno, la evolución está ahí. Quiero decir que al final... Evidentemente, sin la tecnología y sin las redes sociales, etcétera, no podríamos habernos seguramente muchos dedicado a esto. Y no estaríamos aquí hablando para que otra gente nos oiga. No estaríamos aquí hablando, claro, precisamente por eso. Entonces veis una pequeña crisis, Pablo, por ejemplo, ves una pequeña crisis en lo que es la esencia de lo que ha sido ese estilo de vida del triatleta de antes y ahora mismo pues estamos viendo otro tipo de triatleta más elitista, más, como tú decías, que me encanta siempre esa frase de triatleta enlatado, ¿no? El deporte enlatado ahí, el indoor y demás, ¿no? ¿Veis un poquito que hay como una pequeña crisis de ese estilo de vida más natural y de la esencia de los de antes? Bueno, es que antes no teníamos otra opción. O sea, el triatleta era lo que era. Ahora, digamos que, bueno, pues tienes otras posibilidades. Yo, por ejemplo, cuando empecé en el triatlón ni me planteaba entrenar un rodillo. O sea, ni me lo planteaba. Ahora hay muchos triatletas que te piden, no, es que las sesiones me las tienes que programar en el rodillo y me las tienes que programar, porque si no, ¿cómo voy a hacer yo una sesión de entrenamiento? Me vas a poner por escrito lo que tengo que hacer y tengo que estar mirando un papel con lo que tengo que hacer, ¿no? Se le tienes que programar las sesiones. Entonces, es otra historia. Pero claro, yo a muchos de estos les digo, macho, eres un triatleta autómata. Yo los llamo triatletas autómatas. Así, en tono un poco irónico, jocoso y tal, ¿no? Porque yo les cuento las historias, ¿no? Yo eso nunca lo hice, tal, siempre entrenaba al aire libre, pero claro, es que entonces no teníamos otra opción. Ahora hay más gente que hace triatlón precisamente porque está la posibilidad de, pues bueno, de entrenar en casa, de entrenar en una cinta, entrenar con un rodillo y tal. Y bueno, yo creo que hay que buscar el equilibrio, como en todo. Claro. O sea, tienes que buscar el equilibrio y buscar ese equilibrio que te permita o que puedas entrenar, por ejemplo, entre semana en tu casa y el fin de semana, claro, salir al aire libre. O sea, yo tampoco concibo el que un triatleta esté constantemente entrenando indoor. Eso no lo concibo. Tiene que salir. Y aparte que luego hay habilidades, destrezas, no solamente es pura resistencia, sino que hay habilidades, destrezas, técnicas y tal, que solo las puedes adquirir al aire libre, ¿no? Sí. Pero bueno, los tiempos cambian, como decíamos, ¿no? Ha cambiado todo mucho y nos hemos tenido que adaptar a esto. Yo al principio, cuando empecé a utilizar Training Peaks, por ejemplo, me acuerdo que me llegó un triatleta sudamericano y me dijo, no, me tienes que programar las sesiones en el rodillo porque... Y yo al principio, le dije, en una época estaba un poco liado y le dije, no, yo eso no te lo voy a hacer. Yo te digo lo tienes que hacer y lo haces y tal. Y tienen que coincidir los coeficientes y tal, más o menos. O sea, no que sea una cosa exacta, ¿no? Pero tiene que coincidir más o menos con lo que te digo. Pero yo programarte eso no te lo voy a programar. Y al final lo he tenido que hacer. Pues me he tenido que adaptar. He tenido que adaptarme, como estamos diciendo, adaptarme a los tiempos, ¿no? Y hacerlo, porque al final esto es un trabajo y muchas veces tienes que hacer cosas que no te gustan. Tienes que intentar adherirte a tu filosofía, adherirte a la filosofía propia, pero muchas veces no puedes eludir ciertas obligaciones o ciertas tareas, ¿no? Y casi siempre esa adaptación al final es mejora, casi siempre, hay veces que no. Pero sí, y luego también me he dado cuenta que adaptarte a eso te hace crecer también, claro. Eso es. Si te quedas, como hablábamos antes, en el entrenador ese que prácticamente no abre el ordenador, pues si te quedas ahí, pues estás muerto, ¿no? Al final tienes que adaptarte y esa adaptación te hace crecer realmente, ¿no? Eso es lo que te hace superarte profesionalmente. Llegar
cómo hay que llegar a otra gente, de la manera que te pueden entender también. Bueno, al final es eso, esa adaptación. Y dentro de esta adaptación yo te quería preguntar por el tema, bueno, pues hoy en día ya sabes que esta evolución es en general y a nivel mental, que a mí me gustaría, después de todos los años bueno, ya nos has contado un poco que tú no gastas, como yo digo en mi caso, yo no gasto muchos cartuchos compitiendo, ¿no? Lo gasto en lo justos, el resto es entrenar, disfrutar, que es lo que me gusta, y luego competir, pues, en lo que considero. Entonces, es verdad que siempre, a nivel mental, seguro que has pasado, como todos, pues momentos malos en cuanto a que la motivación se te ha quitado, no sabes cómo superar ciertos baches. ¿Cómo mantienes esa motivación tú personalmente y cómo la inculcas o cómo hablas de esto con tus deportistas? Bueno, sí, ha habido periodos en los que yo sobre todo recuerdo cuando volví de Hawái en el 98. Fue como estar en un... o sea, fue como estar en una macrofiesta, como esta gente que están en las macrofiestas y tal, con un montón de drogas y tal, no sé qué, y cuando todo eso acaba, se quedan con un vacío y vuelven a la realidad, ¿no? Sí. Fue venir de allí y encontrarme otra vez con la realidad de la vida cotidiana y estuve creo que casi 2 meses 2 meses sin entrenar cuando volví de Hawái, porque incluso no tenía ganas de entrenar. Luego ya fui poco a poco y lo recuperé. En mi caso yo creo que es un poco la adherencia y sobre todo la pasión por el entrenamiento de resistencia, ¿no? Y por el entrenamiento en general. Esa pasión al final pues te lleva al camino. Claro. ¿Cómo hablo con los deportistas cuando tienen crisis pues precisamente les cuento mis experiencias y les hablo de que la vida es un camino, o sea, la propia vida es una carrera de resistencia y que tienen que pensar un poco a largo plazo, no pensar en el momento presente, exclusivamente en lo inmediato, y que lo que les tiene que mover es precisamente eso, la pasión, ese gusto por el entrenamiento, que es normal tener malos momentos, sobre todo también tratar de ajustar un poco las cargas de entrenamiento, porque hay gente que se agobia un poco porque a lo mejor van un poquito por encima de lo que pueden hacer, ponerle los pies en el suelo un poco y decirles, bueno, tienes que estar un tiempo entrenando menos, no pasa nada, esto es una carrera de resistencia, como digo, ¿no? Es una carrera a largo plazo y hay que pensar en que cuando tengas 10, 15, 20 años más, el deporte o lo que estás haciendo ahora te va a hacer mejor persona, no solo mejor deportista, sino mejor persona, más eficiente en todos los ámbitos de tu vida, en el trabajo, en la familia, en las relaciones. Yo creo que el deporte... Más completo en general. Sí, claro, más completo. El deporte en realidad es una auténtica escuela de vida, ¿no? Sí. A mí eso que decías de Hawái, de Hawái me suena exactamente igual, porque de hecho yo no pensaba que fuera a pasar y a mí me pasó. Debe ser que pero ya solo fuera del deporte, como tú dices, ¿no? Como en la vida, cuando tienes ahí una meta, un objetivo que te mueve, ¿no? Y lo consigues en teoría, que es llegar allí y disfrutarlo. Cuando vuelves, yo pensaba que no iba a tener esa depresión post-Hawái, ¿no? Post-parto que llamamos así. Y es un poco como ese vacío, ¿no? Y ahora que... Pero como dices, yo creo que forma parte de la vida y como en el propio Ironman, que sabes que vas a tener momentos malos y cuando seguro que hablas con uno de tus deportistas le dices, oye, te vas a encontrar momentos malos durante la carrera, pero los tienes que superar, pues esto es igual, pues hay momentos malos de bajón mental que tienes que ser consciente de que van a pasar, ¿vale? Y siendo consciente y teniendo conocimiento de que eso va a llegar, pues luego lo superas y sigues, ¿no? Como dices, el proceso de la vida, tanto en el deporte como fuera del deporte, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues... buena enseñanza. Es que Hawái es como para un niño ir a Euro Disney. O sea, llegas allí y es todo. No solo es la prueba en sí, sino es la atmósfera, el clima. Es la atmósfera esa, ¿no?
Es que más te envuelve de otra atmósfera manera. que la prueba como tal. Es más todo lo que vives allí y el tiempo que estás allí. Totalmente. Más que la prueba es eso, los días antes. Sí. Y claro, cuando vuelves para España, llegas a Madrid, al aeropuerto, ya hace frío, te tienes que enfrentar otra vez, entre comillas, a tus obligaciones, al día a día, madrugar para trabajar, buscar el hueco para entrenar. Entonces entras como en una especie de, pues eso, de depresión postparto. Sí, total. Totalmente. En 2000, sí. En 2007 cuando volví de Hawái no me pasó tanto, ¿no? Pero yo recuerdo la primera experiencia en el 98, también era más joven, no tenía la cabeza a lo mejor tan, digamos, amueblada, ¿no? Y entonces al volver, pues como que me encontré con un vacío grande, además porque nosotros éramos como islas en medio del océano, eran los triatletas entonces, o sea, no, claro, nadie... Nadie hablaba de esto, nadie te podía contar esto que estás contando tú, era más intenso todo, para lo bueno y para lo malo. Entonces al final, pues es así. Sí. Pues nada, y luego otra de las patas, porque Fercal te preguntaba el ámbito mental, ¿no? Y bueno, otra de las patas que también siempre tenemos en cuenta el deportista es la nutrición y el descanso. No sé qué importancia le das tú a estas dos patas de la nutrición y el descanso en los triatletas que llevas y cómo te aseguras de que cubran esas áreas adecuadamente. Bueno, el descanso es el propio entrenamiento. O sea, si no hay descanso, no hay adaptaciones, no hay mejoras, tal. Hombre, yo los deportistas que tengo busco el equilibrio y tengo que hablar mucho con ellos sobre el tema de sus obligaciones personales, laborales. Si hay alguno que le tengo que frenarle, freno, evidentemente, y le digo, mira, por este camino no vas. ¿Cuántas horas? Lo primero, las horas que duermes por la noche, o sea, las horas de descanso nocturno son fundamentales. Y en esto trato de predicar con el ejemplo. O sea, yo soy una persona que me acuesto todos los días antes de las 9:30 de la noche, estoy durmiendo. Que esto puede sonar como a lo mejor en ciertos ámbitos como no sé. Antes de las 9:30 estoy durmiendo y... Eso suena como idílico. Otra cosa, o sea, ideales, desde luego, pero ojalá pudiera todo el mundo, ¿no? O quisiera, o se lo planteara, pero desde luego... Sí. Sobre todo en las grandes ciudades es difícil. Por eso, como decía Mark Allen, si quieres hacer Ironman, vete al pueblo, a casa de tus abuelos y empieza a entrenar allí, ¿no? Lo dijo Mark Allen una vez hace muchos años, ¿no? Claro, vivir en una gran ciudad o incluso en Talavera de la Reina, donde vivía yo antes, pues bueno, tienes un montón de reclamos y de historias, ¿no? Yo lo primero, antes de las 9:30, mi mujer y yo estamos en la cama. No tenemos hijos, eso también hay que decirlo, por decisión propia. Y a las 5:30 de la mañana me levanto, porque además he detectado que la productividad a todos los niveles mejora muchísimo, o sea, mejora y eres mucho más eficiente trabajando a primera hora. Yo suelo trabajar un par de horas, o sea, contestando correos, viendo los entrenamientos del día antes, de la gente, tal, a primera hora y luego entreno. Todo esto es idílico, claro, pero yo vivo en una zona de campo, entre aguacateros, en una casa que no escuchamos ni un solo ruido. Eso también es cierto. Y bueno, pues yo a la gente le trato de inculcar esto, de que tienen que buscar el descanso nocturno. O sea, yo el descanso mío, yo creo que me hace ser mucho mejor, tanto a nivel deportivo como a nivel laboral, como a nivel social. O sea, yo estoy muy activo durante todo el día y veo gente de mi edad que están hechos polvo. Y esto es así. No solo es el deporte, sino el descanso. Si hiciera deporte y no descansara, pues seguramente estaría hecho polvo. Por eso el descanso, como decía al principio, es el propio entrenamiento. O sea, si no descansa, no hay mejora, no hay adaptación, no hay nada. Entonces, esto es una cosa que suelo hablar bastante con la gente.
el tema del descanso. Macho, si te acuestas todos los días a la 1 de la mañana y te levantas a las 7 porque tienes que ir a trabajar, no descansas. O sea, eso no es sostenible a largo plazo. Eso lo puedes mantener durante unos meses, pero no es sostenible a largo plazo. Y siempre tenemos que buscar estrategias o maneras de vivir que sean sostenibles a largo plazo. En mi caso, totalmente, pues esto me ha costado. O sea, esto no lo he hecho de la noche a la mañana. O sea, yo también me he acostado a las 2 de la mañana con el ordenador o viendo la tele. Yo en mi casa no tengo televisión. Claro. No tengo televisión. Claro. O sea, no, sí. Yo me he quedado hasta las tantas viendo una serie de televisión. Al día siguiente, aunque me levantaba a las 8 de la mañana, estaba hecho polvo. Y claro, todo eso ha sido un proceso de ir dando cuenta de esto. Pero hay gente, claro, el 90% de la gente esto no lo respeta, esto no lo tiene en cuenta, ya sea por una cuestión que es ineludible, pues tienen que atender a otras personas o tienen tal, o por una cuestión simplemente de ocio, ¿no? Que se acuestan tarde porque, coño, pues estoy viendo la tele o tal. Me lío. Sí. Pero yo llegué a esta conclusión desde hace años ya. Yo me acuerdo que escuchaba hablar a Julio Rey, que era es un atleta ya retirado de Toledo que llegó a hacer récord de España de maratón y tal, que decía, yo antes de las 9:30 estoy acostado. Y yo decía, esto es una excentricidad de la leche. ¿Cómo vas a estar antes de las 9:30 de la noche acostado? Pero claro, él para rendir tenía que hacer eso. Él se dio cuenta en aquella época. Yo me he dado cuenta años después. Yeah. A lo mejor si me hubiera dado cuenta con 35 años, pues hombre, yo qué sé. Nunca se sabe, pero todo es un proceso. Al final las cosas llegan cuando llegan y se aprenden de una manera o de otra, ¿no? Pero bueno, es así. Claro. Y luego el tema de la alimentación. El tema de la alimentación ha evolucionado muchísimo, o sea, muchísimo. Y yo, bueno, en cierta manera puedo dar consejos y tal, pero considero que tampoco estoy preparado como para decirle a un atleta lo que tiene que comer o tal. Le puedo dar algunas pautas, pero no recetas. Entonces, claro. Yo trabajo en consonancia o en estrecha relación con un nutricionista que trabaja con muchos de mis triatletas, que es de aquí de Las Palmas, de Gran Canaria, que incluso me ayuda cuando hago lactatos o algunos entrenamientos o en los campus viene conmigo. O sea, trabajamos de manera independiente, pero muy en sinergia, ¿no? Y él es el que, o sea, yo cuando alguien me pregunta, oye, ¿y tema de alimentación? Digo, mira, el tema de alimentación, Aridane Valido, se llama el chico. Aridane Valido, que es nutricionista y es el que te va a guiar en este proceso. Y todos los chicos que están con él están contentísimos. Yo creo que lo ideal para un entrenador es tener un equipo multidisciplinar alrededor. Luego muchas veces eso es difícil, ¿no? Porque luego a un triatleta le gusta un fisio, a otro, claro, tal. Claro, pero bueno, el tema es tener ahí un abanico. Sí. Y sobre esto, pero yo te quería preguntar... Sí, te decía, sobre el tema de entrenadores, sacando tema de entrenadores, porque aquí, claro, deportistas somos todos, entrenadores algunos, pero sé y nos consta que nos escuchan muchos entrenadores también. ¿Qué consejo le darías tú a un entrenador joven que está empezando ahora en el mundo del triatlón y considerando tu experiencia, desde luego, todo este tiempo? Yo no sé si soy el mejor para dar consejos, ¿no? Pero bueno, sí, yo uno de los consejos... Yo creo que un consejo que le daría sería que cree. O sea, perdón, que cree, sí, de crear, que cree. De crear. Sí. Y crea. No de fe, sino de crear. Que cree, de crear. Y crea, de creer, a través de la ejecución. Es decir, sí, la teoría, la teoría la podemos saber todo el mundo, pero hay muchos matices que hay que aprender de primera mano y hay que aprender a través de la ejecución y de la observación. O sea, ejecución propia y observación son dos cuestiones que son fundamentales para un entrenador y no todo el mundo sabe observar. O sea, todo el mundo vemos, pero no todos
somos capaces de observar. Y yo creo que esa cualidad fina en el entrenador es muy importante. Sí, sí. Sí, además, lo que estás diciendo en cierto modo es date años, ¿no? Sí, hay muchos papers, hay mucha evidencia científica, pero te tienes que dar años de estar ahí, como tú decías antes, en contacto, observando, perdona, y estando encima del deportista para aprender lo que ocurre en la realidad. De todo y luego, lo que aparte, diciendo, José, dime. Perdona que te interrumpa, porque me ha venido el flash. Una vez que tú decides hacer algo, que decides hacer algo, por ejemplo, como entrenador, conforme a unos criterios, a unas pautas y tal, también tienes que confiar mucho en tu instinto. O sea, confiar en el instinto y no dudar, porque la duda es uno de los peores enemigos del entrenador. Es decir, dudar. Estoy dudando entre esto, lo otro, tal. O sea, confiar en el instinto. O sea, es como una especie de circunstancia a lo mejor un poco complicada, pero bajo unos criterios y bajo una metodología más o menos contrastada, confiar en el instinto a la hora de aplicar el trabajo que haya que aplicar al deportista. Vale. Y una cosilla, así, antes de que demos paso a un pequeño test rápido de preguntas rápidas y eso, que os acercan, es una cosa muy sencillita, no te preocupes, son de esta u otra y ya está. Te va a costar porque no te vas a poder explayar y vas a tener que hacer un resumen de una palabra, pero entonces, oye, una cosita, ¿nos jubilamos en Kona o no nos jubilamos en Kona? ¿Cómo? ¿Nos jubilamos? Que si nos jubilamos, que si te jubilas en Kona al final, si llegas a Kona o no, en cuanto al tema de competición y triatlón. No, bueno, yo siempre lo digo, que Kona, se lo digo a la gente cercana a mí, a los triatletas míos y tal, que siempre me dicen, Pablo, tienes que ir a Kona otra vez y tal. Ojalá podamos ir juntos, vamos juntos y tal. Digo, mira, Kona siempre estará ahí y para cualquier triatleta, aunque haya estado, seguirá siendo un sueño, pero es un sueño que no me obsesiona, o sea, a mí no me obsesiona volver a Kona, o sea, yo tengo recuerdos muy bonitos de la prueba, de la estancia allí, de todo lo vivido, tengo unos recuerdos maravillosos, pero no me obsesiona volver precisamente porque bueno, ya estuve y tal, no me obsesiona, pero sí que me seduce volver. Si lo puedo conseguir, o sea, si puedo intentar conseguirlo, lo voy a intentar volver. O sea, ¿a quién no? O sea, a mí me encantaría volver, decir, bueno, es que estuve hace, yo qué sé, 30 años y ahora he vuelto y tal. E incluso recrearme, intentar, hay una cosa que muchas veces pienso, intentar no exprimirme demasiado para recrearme con el atardecer, según vuelves de Ali Drive corriendo, perdón, de Ali Drive, digo yo, vuelves corriendo por la Highway 19, dirección Kona, antes de bajar Palani y entrar, recrearme con el atardecer, incluso, ¿por qué no? Entrar de noche, ¿no? Qué bonito, ¿no? O sea, una experiencia nueva. Recuerdo que en el primer año que estuve en Kona, Matías Llobet, el catalán, decía, Pablo, el objetivo es entrar de día. No se te olvide, entrar de día es el objetivo. Y yo dije, vale, porque allí oscurece, no sé, cerca, a las 5:30 o así, ¿no? A las 6 de la tarde ya estás... Bueno, a las 6. Y a las 7 durmiendo. Y recuerdo, yo las 2 veces que he estado sí que he conseguido entrar de día. He entrado de día y tal. Pero ¿por qué no recrearme con el atardecer por la Highway 19 a la vuelta a Kona y entrar de noche con las luces y tal? Pues es una experiencia súper bonita, ¿no? ¿Por qué no? Sí, eso siempre lo he dicho yo. Yo me retiraré en Roth entrando por la noche con los cohetes. Con los cohetes, sí. Aquí en Kona te ponen hasta un collar en el cuello de luces para que no te pierdas por la Queen Cow. Como allí no hay luces, te ponen un collar que ves de lejos, un montón de lucecitas como vienen, y son los collares estos que te ponen en el cuello, ¿no? Y los veíamos ahí. Yo llegué de día también y lo vi de lejos. Y en aquel momento preferí llegar de día, pero es verdad que tiene de noche su encanto, seguro también. Bueno, pues 3 preguntitas rápidas, ¿no? Para no alargarnos mucho más.
Sí, vamos a hacer este test. Iniciamos una sección nueva que tenemos el test que llamamos de tú a tú en 4 minutos. Hay 4 minutos para responder una serie de preguntas que te vamos haciendo y tú respondes sí, no, o la palabra con las palabras que quieras, respondiéndolas. Y nada, vamos a hacerla. Voy a preparar aquí un relojito que te voy a poner en la pantalla para que lo vayas viendo incluso. Aquí tenemos un relojito, lo estás viendo, ¿no? De 4 minutos. Sí. Pues nada, yo le voy a dar al play y empezamos a hacer las preguntas y tú respondes lo rápido que tú veas. A ver hasta cuántas preguntas llegamos. Yo te empiezo a preguntar, ¿comida favorita? Huevos fritos con chorizo y patatas. ¿Ayuno o no ayuno? Ayuno. Puede ser deportivo o no deportivo. Un libro. Un libro. Confieso que he vivido, de Pablo Neruda. Y ahora una película. Memorias de África. Una red social favorita. Twitter. Mira, hablando de gatos y material. Ahora que no está de moda. Sí. Claro. Pues hablando de gatos y material, ¿cuál es la mejor inversión que has hecho en material? Un potenciómetro. El SRM, el primer potenciómetro que tuve. Histórico. ¿Qué es lo primero que haces al levantarte, Pablo? ¿Al levantarme? Al despertarte, mejor dicho. ¿Qué se puede decir? Claro. Ir al... Vale. ¿Cuál es tu lugar favorito en el mundo? Se ha parado esto, ¿no? No, ¿Tu lugar favorito en el mundo? Sí. Mi lugar favorito... Mululava, en Australia. Bueno, toma ya. ¿Eres más de Kona o de Lanzarote? De Kona. ¿Café, té o colacao? Café. ¿Qué talento o habilidad te gustaría aprender? Aprender a esquiar, por ejemplo. Qué bueno. ¿Eres más de planificar o improvisar? De planificar. ¿Y qué tipo de música te gusta más? Me gustaba en mi época el rock sinfónico. Algo con lo que sin lo que no podrías vivir. Sin comer, ¿no? Ahí, por otra gente, ahí, en regate. Entrenando, ¿tienes alguna canción que te guste más? No suelo ponerme música para entrenar. Me gusta más escuchar el sonido ambiente. Elige una, ¿eh? ¿Velocidad o resistencia? Resistencia. Y dentro de todo esto, volumen o intensidad. ¿Volumen o intensidad? Eso es. Volumen. ¿Entrenamiento por la mañana o por la tarde? Por la mañana. Muy bien. Pues llegamos al final de los 4 minutos. Que me ha gustado porque ha sido una conversación entre personas que compartimos un poco la misma... Sí. El mismo estilo de vida o los mismos gustos o mismas... Eso es, nos entendemos. Así es. Mismas preferencias. Y, como decimos, hora y media de charla buena. Así es. Sí, y ojalá podamos en el futuro pues tener alguna charla más y si es en persona, mejor. En persona. Mejor. Si nos tenemos que ir allí contigo, también vale. Sí. Yo tengo que acudir a ese campo alguna vez. La verdad es que no es mal sitio, ¿eh? Está bien, se vive bien aquí, en Gran Canaria.
el clima es ideal. O sea, yo ahora hay muchas mañanas que, como amanece pronto, a las 7 ya se ve. Hay mañanas, fijaros lo que os voy a decir, en noviembre, ahora, y en enero también. Mi mujer también entrena, no compite y tal, pero le da bien a la bici y tal. Y salimos en bici a las 7 de la mañana. Pues ella tiene un horario así flexible como yo y salimos a lo mejor a las 7, de 7 a 9 o así. Y salimos de corto, o sea, en el mes de noviembre. El otro día puse una historia en Instagram, una foto que está amaneciendo y estamos en maillot corto y culote corto, o sea, en noviembre. O sea, que eso para mí es algo impagable. No nos dé más envidia, por favor. No nos dé más envidia, Pablo. Y también os digo, o sea, no, os iba a decir, ya para acabar, que la gente tiene muy mitificado Lanzarote para entrenar por el clima en invierno y tal, y Lanzarote en invierno hace un viento de la leche, es un suplicio entrenar en Lanzarote y el clima no es ni mucho menos el clima que hay aquí. O sea, aquí es un clima muy parecido al de Hawái, es parecidísimo al de Hawái. Hace más calorcito, un clima más subtropical y no hace viento, es una zona muy poco ventosa. O sea, aquí viene ya os digo, venía mucho Daniela Riff, Patrick Land. Patrick Land hace 2 inviernos, recuerdo que me adelantó subiendo un puerto que iba con este otro que entrenaba mucho con él, este otro que corría con la publicidad de Erdinger también, no me acuerdo cómo se llama. Sí, otro alemán también. Vienen muchísimos, o sea, Patrick Land, Blumenfeld, el invierno pasado le vi entrenando por aquí a Blumenfeld, vienen muchísimos. Nos lo dijo el otro día Alejandro Santamaría, que hace el campus ahí, y nos lo dijo también, que es un clima... Alejandro hacía el campus en el mismo hotel que le hago yo. Pues nada, Pablo, por nuestra parte, muchas gracias por tu tiempo y por habernos contado tantas cosas. Gracias a vosotros. Y gracias a todos, a ti en especial, y gracias a todos los que nos escuchan, gracias a todos los que han escuchado este episodio de Fan de la semana pasada y que seguimos publicando, seguimos sacando contenido para que por lo menos no podemos disfrutar como Pablo de ese clima allí, nos tendremos que meter en la habitación en el rodillo, que tengamos cosas que escuchar y con las que se haga un poquitín más ameno ese rato. Así que nada, muchas gracias, Pablo. Venga, gracias a vosotros. Pablo. Venga, saludos. Chao, chicos. Chao.